¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan, capítulo 1? Hoy vamos a comenzar estudio en la primera epístola de Pedro, pero necesitamos repasar quién fue Pedro, que es muy nuestro amigo aquí en Semilla Cuerna. Regala esperanza y ánimo a todos, porque si Él, entonces todos. Entonces, aquí en Juan capítulo 1, primero están, porque empieza Juan el Bautista a bautizar y a predicar arrepentimiento, y le preguntan si es el Mesías, porque había cierta como expectativa, sí o no, viene o no, o qué pasa. Entonces, ¿eres el Mesías? Y dice, no. Pues, ¿quién eres? Soy voz en el desierto, y invocando algo en el profeta Isaías, soy voz en el desierto que clama, preparen camino al Señor. Entonces, eso es lo que venía haciendo, o sea, realmente predicando y instándoles a arrepentimiento y a manifestar de algún modo su arrepentimiento. En Lucas, por ejemplo, vienen a decir, soldados vienen a decir, bueno, entonces nosotros, o sea, ¿cómo será nuestro arrepentimiento? Y les dice, ¿cómo? Y luego fariseos, o sea, cada uno, pero por fin Juan dice, y ustedes son nido de víboras, ustedes son falsos, y el hacha está puesta a la raíz. Entonces Juan venía preparando camino, pero decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Entonces inicia Jesús su ministerio, primero siendo bautizado en el río Jordán por Juan Bautista. Entonces, eso sucede, y vamos a Juan 1, 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, o sea, preparando camino para Jesús, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vino yo bautizando con agua. Entonces era para igual tener la gente a la expectativa y buscando, y pues, ¿cómo y dónde? Entonces ya con Juan ya pasa la estafeta y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero por el que me envió a bautizar con agua, o sea Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces eso es muy fuerte y la gente está así. Pero acuérdate, tenían ya como interpretación por el Talmud, que es el libro de comentarios rabínicos, tenían como la idea de que cuando venga el Mesías, entonces destruirá a nuestros enemigos. Israel, o sea, la casa de Israel será exaltada, de los cuatro vientos vendrán sobre los hombros cargándolos, o sea, esperando todo lo que estaba escrito acerca de eso cuando Dios restaura el reino. Entonces, cuando Jesús le dice a Pilato, aquí al final de San Juan, dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, parte del problema es que estaban buscando algo así, fin de sus problemas, de sus opresiones, fin de tributos a Roma y todo eso. Estaban buscando eso y no estaban buscando ser aptos para su reino, que es esencial, porque el reino de Dios puede existir, pero si no te admiten, quedas fuera. Entonces, con esto, ahora, versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y ya vamos a saber quién es uno de ellos, y dice, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ellos le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Okay, eso era el ministerio, la función de Juan Bautista era señalar a Jesús cuando ya se presentara públicamente y que siguieran a él. Entonces, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved.
Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, 4 o 5 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Juan, cosa que muchos de nosotros hacemos. Cuando ya ves quién es Jesús, tienes que ir a decirle a alguien y le dices al que está más cerca a ti, normalmente. A veces te va bien, a veces no muy bien. Entonces le dice a Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora es muy importante entre todo eso ver algo que está pasando. La tendencia con el modernismo y posmodernismo es la idea de para ser salvo es primero pertenecer, luego creer y luego obedecer, o sea, vivir, caminar como cristiano. Entonces, por ejemplo, por eso todos los programas y todo el esfuerzo para hacer a la gente sentir que pertenece. ¿Pero a qué pertenece? Entonces, y es así, Jesús recibe a Pedro y no pertenece. O sea, no está en el club de discípulos, no es uno de los 12, simplemente es Simón, hijo de Jonás, Simón Bar Jonás. Y no tiene apodo hasta que Jesús se le ponga. Entonces es muy importante ver eso, que no es primero pertenecer y luego creer, sino creer y luego pertenecer. Eso es vital entender. Porque entonces se ha promulgado durante décadas algo, entonces te dicen hermano, te dicen bienvenido hermano, buenos días hermana, y no eres. Y te tratan como nacido de nuevo y no estás. Entonces, y eso es fatal, eso tiene consecuencias eternas, porque te han predicado parcialmente el Evangelio, pero te han hecho creer totalmente que estás bien, que tienes paz con Dios, porque hiciste una oración. Y lo importante en eso es ver que si hacer una oración es lo que te salva, entonces somos salvos por obras. Entonces es por creer. Por eso entonces la predicación, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿quién abre nuestro entendimiento para entender lo que estamos escuchando? Dios. Entonces enteramente su obra de principio a fin. Y cuando entendemos eso, podemos sentir dos cosas al mismo tiempo. Descanso. Entonces no depende de mí que todos alrededor sean salvos, ni que yo sea salvo. Depende de Dios. Pero te da urgencia. Porque entonces, ¿qué impide? ¿Qué impide? Si depende de Dios, entonces no es mi técnica, ni mi programa, ni mi talento, ni mi elocuencia, sino de Dios. Pero Dios ha ordenado que por la predicación de la palabra, el Evangelio sea poder de Dios para salvación a todo el que cree, no al que pertenece. Entonces, si puedes captar eso, empiezas a descansar y empiezas a descansar acerca de los que te rodean, que sí te preocupa, qué va a pasar, qué será, o sea, tratas de encontrar siempre. Entonces hacemos eventos, invitamos gente para que les guste. Entonces hacemos un banquete, una cena de 14 de febrero para que el marido inconverso venga y le guste. No le va a gustar, de una vez te digo, no le va a gustar. No quiere toda esa fanfarria de cookies, muy así, de mujeres. O sea, realmente eso es promovido por las esposas. Entonces cuando ves todo eso, pero la predicación de la palabra, ¡zas! Y la mayoría de los hombres somos de que si nos das así bien, en la mandíbula o en el hígado, ya estamos, nos rendimos. Y eso es el efecto de la palabra, te encuentra donde estás. Antes de acercarte, antes de pertenecer, antes de estar dentro de redil, Jesús te compra. Entonces, perteneces a Jesús por fe y eso ya te hace pertenecer
a algo. Entonces, seguimos con esto, porque ahí está Pedro y Jesús dice, tú eres Simón, pero de una vez te pongo apodo. No le dice, ¿crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? No, entonces vamos a hacer la oración del pecador. Esas son técnicas que hemos inventado. Simplemente Jesús lo recibe como es, como Pedro llega, pero no está terminado. Entonces vamos adelante, por favor, a Lucas capítulo 4, que es realmente atrás, pero adelante en nuestro estudio. Tenemos que conocer un poco a Pedro para apreciar mejor qué es lo que él dice en su primera carta, primera de Pedro. Entonces, Lucas 4, Jesús está en Capernaum. Ahí vivía Pedro, ahí vivía Andrés, su hermano, eran socios pescadores y estaban asociados con otros dos pescadores, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y es importante ver lo que Jesús está armando con eso. Es muy orgánico ver cómo Andrés va y trae a Pedro. ¿Okay? Felipe va y trae a un amigo suyo que es Natanael. Juan y Jacobo son hermanos y están ayudando a su papá. Entonces Jesús empieza a hacer algo, pero no es como que tú allá y tú acá y aquel y ven, o sea, todo eso, sino que es muy natural que los mismos que escuchan son los que van a responder, pero no todos. Entonces, cuando ves eso, ves, Jesús sí tiene un plan y sí tiene una forma de hacer las cosas. Y si empezamos a conocer eso mejor, otra vez sentimos mayor descanso en estas cosas y más urgencia para hacerlo. ¿Okay? Entonces, Lucas 4, Jesús echa fuera un espíritu inmundo en la sinagoga en Capernaum. Qué tremendo, ¿no? Sábado tras sábado, día de reposo, y así. Y aquí está Pepe Loco, haciendo visiones, llamando la atención a algo, haciendo algo raro, mirando las mujeres cuando entran, chuleando, quién sabe qué, pero un espíritu inmundo. Y lo sabían, pero no podían hacer nada. Es importante ver eso. Entonces Jesús lo hace, pero lo hace en el día de reposo y eso no está permitido por ellos, no en la palabra de Dios. O sea, búscame un mandamiento en el Antiguo Testamento que diga, jamás echaréis fuera de espíritus malos en el día de reposo. No lo dice. Dice que no tienes que hacer ningún trabajo usual. Entonces, un milagro no es usual y por definición está permitido hacer milagros y sanidad y todo eso en el día de reposo. Y Jesús lo va demostrando, pero como habían hecho un ídolo del día de reposo, Jesús empieza a trozar su ídolo. Entonces, seguimos. Versículo 36. Entonces están todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Entonces ellos le daban chochos, les ponían quizás un escapulario o algo así, pero realmente no tenían nada que hacer porque era espiritual, no físico. Hay gente que puede tener una lesión y tener parálisis cerebral, puede tener una situación nerviosa, puede tener algo físico y Jesús lo trata cuando es físico, lo trata físicamente y sana el ciego, sana el leproso. Pero cuando es espiritual, trata con el origen, que es espiritual. Entonces, ¿qué es esto? O sea, nunca lo habían visto. Y nosotros siempre estamos recordando mejor clínica, mejor médico, mejor hospital, mejor cirujano y todo eso. Pero cuando es espiritual, Jesús, netamente, ya, de plano, y no pierdas tiempo. Entonces, viendo eso, ellos se quedan así y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, alrededor de Capernaum, que está a la orilla del mar de Galilea, en el norte, en Galilea. Y acuérdate, la mayoría de sus milagros y señales fueron realizados en Galilea, porque la profecía de Isaías fue, el pueblo que se sentaba en tinieblas vio gran luz. Entonces, y habla específicamente Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y de Neftalí, en el norte. Pero todos estaban esperando al Mesías en Judea.
O sea, viene Jerusalén, que es la ciudad eterna del Dios viviente. Entonces, pues si el Mesías viene, tiene que venir aquí. Pero tiene que hacer esto también. Otra vez, Jesús tiene un plan y tiene una forma de hacer las cosas. Entonces, están así con la expectativa. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Interesante que... Checa eso. O sea, fíjate cuando lees tu Biblia. Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Entonces ni siquiera se puso en pie para echar fuera el demonio. Y nosotros ya hemos aprendido por decir, sal fuera de él, espíritu maligno. O sea, tenemos que hacer teatro. Y Jesús sin teatro lo deja libre y se va de la sinagoga. Entonces, ¿verdad que Jesús es único, es diferente y no hace teatro? Pero hace bien las cosas. Entonces, sin teatro. Y qué bueno, porque muchos no somos aptos para teatro. Pero podemos seguir a Jesús, como Pedro. Vamos a seguir. Entonces, se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón, Pedro tenía una suegra. ¿Qué es indispensable para llegar a tener una suegra? Primero, tener una esposa. Ok. No voy a decir más, simplemente ve masticándolo. Entonces, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Interesante. Y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. También. O sea, ves combinaciones de reacción en esto, ¿verdad? Entonces, simplemente llévatelo, mastica. Luego, al ponerse el sol, no está permitido, pero la gente entonces ya puede cargar a su enfermo, porque al ponerse el sol, o sea, pregúntate por qué llegaron en la noche, cuando ya se puso el sol, por qué llegan ahora a traer sus enfermos, porque lo traían de todos alrededor. Entonces no estaba permitido por su tradición caminar más de cierta distancia en el día de reposo y no cargar nada. Entonces cargaban a sus paralíticos, pero ya se puso el sol en el día de reposo, ya es efectivamente domingo, ya no es sábado. Al ponerse el sol inicia el nuevo ciclo, el nuevo día. Entonces, por eso, ¿te das cuenta? Es bonito leer la Biblia porque cada vez vas a descubrir algo que no veías y vas a decir, ándale, todo tiene sentido cuando lo lees con cuidado y te detienes. Y si no entiendes, pues está escrito en chino o en hebreo y pues no lo entiendes. Entonces sigue caminando. Ahora, ahí está. Y Pedro está así. Llega a mi casa, sana a mi suegra. En el día de reposo, eso no está en el cuadro donde Pedro estaría pensando que así Dios hace. Acuérdate, Pedro, como todos los discípulos, un hombre de tradiciones y mucha reverencia y mucho respeto a las cosas de Dios, pero están topándose no con tradiciones, sino con el Dios viviente, caminando entre ellos, el Verbo hecho carne. Ahora, seguimos. Entonces, versículo 1 de capítulo 5. Entonces recorre todo Galilea. Pedro pues tiene suegra, entonces tiene esposa, entonces tiene que pagar gastos, tiene que hacer cosas. Entonces Pedro sigue siendo pescador. Y Andrés y Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que eran socios. Y ve lo que pasa aquí, Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el mar de Galilea, Genesaret, porque tiene forma de arpa. Y es interesante porque ¿cómo podrías ver la forma del lago de Genesaret o el mar de Galilea? ¿Cómo podrías ver la forma de arpa sino del aire? Dices, no, pues eran los ovnis. Pero tienes que pensar, porque decimos, bueno, la gente del primer siglo es la gente muy primitiva, muy ignorante, muy incapaz de entender leyes de física o distancias o las estrellas o algo así, y de repente vemos pues algo pudo hacer de alguna manera, trazar la forma del lago y ver distancias y dejar una imagen en un mapa y decir, tiene forma de arpa. Y tenía suficiente tiempo que habían visto eso, o sea, entonces estamos viendo antes de Cristo, ya estaban sabiendo hacer mapas, ¿ok? Entonces, otra vez dices, entonces no eran tan ignorantes
como muchas veces nos quieren hacer pensar, y por eso creían en milagros e interpretan todo como espíritus inmundos o que es un milagro. Realmente Jesús no caminó sobre el agua, sino estaban reasustados. Entonces, pero no eran tan ignorantes. Lo que les pasaba, como a todos, es que estaban inculcados en tradiciones de hombres y ignoraban las escrituras, pero no eran ignorantes para vivir. Entonces, él estuvo junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Quiénes eran? 2 barcas y los pescadores. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le sube al barco y luego le dice, Comper. ¿Te das cuenta? Jesús tiene otro modo de hacer las cosas. Oye, hola Simón, ¿te acuerdas de mí cuando fui bautizado y al otro día llegaste con Andrés y todo eso? ¿Te acuerdas de mí? Pues soy Jesús, soy de aquí de arriba de los cerros de Nazaret, pero ahora vivo en Capernaum y te quería pedirte un favorzote, nomás sube a la barca. Pedro y Andrés y Juan y Jacobo están sobre la orilla, en la playa, y es el único lugar en el mar de Galilea donde hay playa para así hacerlo. Entonces, están con eso y él nomás sube. Y Pedro ahí está lavando de las escamas y todo lo feo de los pescados. Entonces está lavando las redes, entonces ya les empiezan a doblar bien y todo para poder aventarlos mañana. Y ya vamos a saber por qué. Entonces, y está con eso, y Jesús nomás así, como un perro, abres la puerta del coche y se sube. No vas conmigo. Entonces Jesús se sube a la barca y le ruega. Sí dice las cosas bien, pero primero entra y luego pide la barca. Entonces, ajusta, tienes que adaptar tus conceptos a lo que dice la palabra y no comprimir la palabra a tus conceptos. Entonces le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y dirías, ¿pero por qué? Porque no quería que la gente le tocara, porque energía o algo, no, sino por abrir esa distancia y por tener pendiente así la playa. Entonces naturalmente hace como un teatro. Y entonces él puede decir, no hay ruido atrás que interfiere, entonces él puede hablar a la multitud y le pueden escuchar bien. Jesús tiene una forma de hacer las cosas y todo tiene sentido cuando empiezas a ver que Él sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes, no tu red, sino todos ustedes 4, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, respetuoso, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Está muy bien que Jesús invada un poco el espacio de Pedro como para sanar su suegra, como para hacer algo en la sinagoga, y todos empiezan a decir, ¿tú jalas con él? Sí, con el rabí Jesús, sí, órale. Entonces, antier sanó a mi suegra. ¿A poco? ¿En serio? Entonces sí, pero ya está invadiendo Jesús en su oficio, donde Pedro es el experto y este carpintero no. Háblanos de las escrituras, está bien. Por eso yo no me limité muchos años. Si estamos colando un cuarto de alguien, entonces ahí estoy haciendo la revoltura. Porque entonces ya eso me da voz con los que hacen eso, porque es que no carga pesado, no tiene callos en las manos, él no sabe lo que sufrimos, entonces me metí de todo. Entonces, entonces vemos a Jesús, no pide permiso y sabe subir a una barca que está haciendo eso en el agua junto a la playa. Sabe hacerlo y sabe mojarse los pies y subir a la barca y que no se voltee al revés cuando ya están, sabe hacer las cosas. El Jesús que tú crees en Él sabe hacer las cosas y las hace bien y las hace del modo y del tiempo y todo. ¿Es ese Jesús? Porque no es el Jesús que Pedro estaba conociendo.
Entonces él tiene que cambiar un concepto y cambiar otro concepto y le va estirando y le va retando mucho lo que él traía de que un hombre de Dios es así. Es como Juan Bautista, loco, medio loco y gritón, y sale del desierto vestido en una túnica de pelo de camello, que es como arpillera, o sea, es como costal, no es liso y lastima y da comezón, y comiendo miel y que probablemente era jarabe de dátiles y langostas. Entonces viene haciendo sus tacos, okay, pero con dátiles, entonces no con el sazón que tú dirías. Entonces viene con eso y dice: arrepiéntanse, nido de víboras, si el hacha está puesta en la raíz y toda la gente está, pues así hablan los profetas. Y viene Jesús diciendo igual: arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca, pero no está haciendo como los profetas de la antigüedad. Juan sí, Jesús no. Entonces Pedro, como muchos, no saben qué hacer con él. Natural. Entonces, en tu palabra echaré la red, pero es una forma respetuosa de decir por tu cuenta. O sea, eso es el que trae el consejo, trae el tostón. Aquí en Morelos creo que dicen trae el trapo. O sea, se te regó aquí, tráeme un trapo. O sea, ¿para qué ves si no traes el trapo en la mano? Entonces, entonces en tu palabra, o sea, eso va sobre ti, porque yo creo que no. ¿Por qué? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces no hemos dormido, está desvelado, está desmañanado. Y entonces Jesús nomás se sube a la barca y Pedro está así, y Andrés le hace el codo y Pedro se voltea. Voy a predicar de aquí. Entonces Pedro, pues porque está hablando de la palabra de Dios, Pedro tiene que dejar de lavar sus redes y ser respetuoso y apagar su celular y toda la cosa. Entonces está así hasta que Jesús termine. Pero está caminando la mañana, ya el sol ya calentó, Pedro ya quiere irse a casa, pues trabajamos y Dios no dio la provisión. Está bien, o sea, mañana también, o sea, es un pescador, sabe que así pasa. Entonces no está desesperado ni sacado de onda todavía. Entonces, en tu palabra echaré la red. Voy a hacer lo que tú dices, porque sí te debo. Porque has hecho cosas y enseñas bien y tienes autoridad, y nadie que enseña ahora la palabra tiene autoridad, pero tú tienes autoridad, entonces lo voy a hacer. Y habiéndolo hecho, y en consejería bíblica cristiana es muy común. ¿Y qué va a suceder si esto? ¿Y qué va a suceder? ¿Lo has hecho? O sea, ¿ya hiciste lo que te dije? O sea, yo así estoy con 2 horas oyendo tu caso y luego explicando y abriendo la Biblia. Mira, este texto y este texto y este texto. Y me va a gustar. Y se me quema el café. Y si me sabe muy amargo y si le falta azúcar. ¿Ya hiciste el café? No, pero, o sea, estás ya pidiendo a pedir problemas cuando el problema que trajiste no lo quieres resolver, sino es como tu gafet de víctima. Entonces, ¿ya hiciste? Entonces ya está Pedro así. Habiéndolo hecho, y 1000 cosas Dios nos pone enfrente y tienes que hacerlo. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar ya después de 40 años en el desierto, cruzar el río Jordán, los levitas que cargaban el arca tenían que mojar los pies en la orilla del río Jordán. Pero al hacerlo empezó eso a abrir paso. Entonces ellos caminaron hasta en medio del río, en la cuenca del río, y el agua se iba amontonando hasta allá arriba. Y el agua se amontonaba. Entonces tenían que mojar los pies para ver lo que estaba pasando. Para ver lo que Dios iba a hacer con Lázaro, tuvieron que quitar la piedra. Y huele mal porque ya tenía 4 días muerto Lázaro. O sea, como dices, nunca, o sea, eso va en contra de muchas cosas y costumbres y hasta higiene. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Lo has hecho? Quita la piedra, pues. Entonces, y ven, entonces habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Normalmente, o sea, puedes sacar otra cosa porque aquí está Pedro con nosotros en esta porción. Normalmente, y lo ves desde el Antiguo Testamento, Dios llama a alguien que está ocupado. Si estás esperando desocuparte para poder hacer lo que Él ya te llamó a hacer, desocúpate ya. Porque Él llama a gente ocupada. Moisés cuidando los borregos de su suegro. Ves a David cuidando los borregos de su papá. Entonces Dios te llama y estás ocupado ya, haciendo lo que tenías que hacer. Entonces no estás arriba en un monte esperando, así que Dios te dé una revelación, sino estás haciendo masa, estás echando tortillas, estás desplumando pollos para hacer adobo, o sea, estás haciendo algo, estás reparando carros, estás instalando sistemas de electricidad o eres plomero, y Dios te llama desde ahí donde estás, que no eres adecuado como Pedro, no estás donde Él te va a llevar, pero ahí estás y llega donde tú estás y te llama. Entonces, y dices, híjole, sí, la Biblia está repleta, no la podemos acabar. Entonces van y les ayudan, se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, o sea, los peces vinieron a escuchar el sermón. Nomás tuvieron que alejar tantito así su barca, echar las redes y así todos los peces en el mar de Galilea se arrullaron así como dice el canto navideño, brincan y saltan los peces en el río. Entonces, o sea, está con eso. O sea, Jesús los llamó también. Hizo la provisión. Entonces dices, no, pero primero hay que dar a César lo que es de César y luego a Dios lo que es de Dios. Es al revés. Dale a Dios lo que es de Dios y deja a César que vea qué va a comer. ¿Ok? En serio. O sea, eso es lo que hay que hacer. Tenemos que captar las cosas bien, por fin. Y ver cómo, o sea, él paga renta, él paga el uso de su barca de Pedro, pero le quiere mostrar a él y a Andrés y a Juan y a Jacobo, les quiere mostrar quién es el que les llama. Que habrá algo difícil para él, habrá algo imposible para él, o sea, habrá algo fuera del momento o fuera del lugar cuando Jesús está supervisando. Entonces está así. Viendo esto, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, o sea, ya es Simón Pedro, o sea, aquí Lucas ya le coloca su apodo que Jesús le dio hace cuántos días o semanas junto al río Jordán. Ya pasó tiempo, ya caminó esto y Jesús fue del Jordán a su tentación 40 días y noches en el desierto de Judá. De ahí va a Nazaret y se presenta de Nazaret. Se enojan, llega a Capernaum y ya se planta ahí para hacer su base. Entonces ha pasado un buen desde que tú serás llamado Pedro. Pero Jesús no se equivoca cuando llama y cuando pone un apodo y cuando pone su dedo, algo se va a mover. Entonces Pedro no lo sabe. Pedro tiene que enterarse de todo eso todavía. Entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Vi en Twitter, pusieron un predicador, ¿qué son historias bíblicas? Menciona 1 o 2 historias bíblicas que se te hacen de las más chistosas. Pues eso es número 1 para mí. Porque acuérdate, cae de rodillas, está en su barca, entonces está así, la barca se está hundiendo de tantos peces, la red, o sea, Pedro está así, se enreda en la red. ¿Será que tiene que ver las dos palabras red y enredarse? Entonces él está así, cae de rodillas ante Jesús y dice, y así un pez a su lado, bueno ya no es pez, es pescado, a su lado, haciéndole así, y apártate de mí. Interesante, no es, wow, nunca he visto eso, o sea, no está asombrado de Jesús.
Y eso es importante para entender lo que Dios hace en Pedro. Pedro está asombrado de Pedro. Frente a Jesús se da cuenta que no es como yo. Entonces, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se da cuenta que Jesús es especial y que Pedro no es especial. Pedro no es adecuado. Pedro no pasa ningún examen. Pedro no entra en el perfil. Entonces, soy tóxico. No debes hablar conmigo. No debes pedir mi barca, no porque no te la preste. Te la regalo, pero no debes porque no te convengo. Y mucho otra vez hemos predicado al Dios que nos conviene. Te conviene ser cristiano, te conviene y te dicen todo lo lindo que va a pasar y no te dicen que tendrá 100 veces más lo que Jesús dice. Si alguno me sirve, si alguno me sigue, entonces tendrá 100 veces más si deja padre, madre, hermanos, hermanas, casa, terreno, hijos, hijas, 100 veces más, ¿ok? Con persecuciones. Y como que saltan esa parte que dice Jesús, 100 veces más, claro, ¿dónde me apunto? Y Jesús dice, no, con persecuciones. Pero lo que todos que hemos caminado con esto hemos comprobado es que esos 100 veces más, y no son 100 veces más persecuciones, con las persecuciones que corresponden al nombre de Jesucristo, por su causa. Entonces sí hay persecuciones, pero 100 veces más. Pero ¿realmente quieres 100 hijos más? Es un decir de Jesús. No te faltará nada, ni persecuciones. Pero entonces cuando hemos tomado a pecho lo que dice Jesús, y Pedro lo empieza a hacer, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas. Todos estaban espantados, pero Pedro es el que Jesús le tiene que como colocar en eso, no temas. No dice a Juan y los demás, no teman. Dice, no, Pedro, no temas. ¿Por qué? Porque era miedoso, más que los otros tres. Entonces, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y no solo Pedro, sino estos otros tres. Y es importante ver eso. Vamos adelante todavía. Vamos a Juan capítulo 6. Llega a un punto como una encrucijada en el ministerio de Jesús. Las multitudes le están siguiendo. Ya nadie trabaja. Ya nadie regresa a casa, nomás van como siguiendo a Jesús, acampando en el campo, en el monte, esperando ver algún milagro. Entonces están siguiendo con eso y Jesús empieza a decir, tienes que comer mi carne y beber mi sangre para ser parte de mí. Porque eso es lo que sucede cuando comemos algo, es parte de nosotros. Entonces tienes que hacer eso. Ahora Dios podría absorbernos y ya somos parte de Él, pero perdemos nuestra identidad, como un taco de, ¿qué te gusta? De suadero, deja de ser un taco de suadero al pasar por tu organismo y se convierte en como 8 kilos de grasa. ¿Quién sabe? Eso es un milagro de multiplicación. Entonces, eso está pasando, pero Jesús podría absorbernos, Dios nos podría comer y absorber y somos parte de Él. Eso es el hinduismo. Pero dice, no, ustedes me tienen que comer a mí. Entonces Cristo en vosotros es esperanza de gloria. ¿Ves cómo aparentemente dice lo mismo una religión y otra, pero el cristianismo, conforme a la Biblia, es único, singular? Entonces totalmente al revés. Entonces te hace voltear así tu cabeza al revés y ver la vida al revés. Eso es el efecto de la palabra de Dios. Entonces seguimos. Y entonces está muy así. Capítulo 6 de Juan. La multitud está con eso y le está diciendo, es que es esto. Y la gente, versículo 60, Juan 6, 60. Al oírlas, estas cosas dijo en Capernaum, en su base, en Capernaum.
Puedes leer los evangelios y entiendes mucho mejor si entiendes que Jesús puso su base en Capernaum porque era cabeza de la zona y era puerto de entrada a Galilea, del oriente, de todas partes. Por eso está Mateo en Capernaum cobrando impuestos. Y está Zaqueo en Jericó, otro puerto o sea, es aduana, migración y todo. Esos son los puntos de entrar, pasar el río Jordán, o venir de Siria, o venir de Arabia, y así. Entonces era la forma de entre un reino y otro, todo dentro del Imperio Romano. Algo que vas a ver siempre donde hay casetas de cobro, de casetas de cuota en autopistas, poco a poco empieza a haber aquí un comal, aquí una fonda, aquí un talachero, aquí un mecánico pone un cono, dice mecánico, y trae su coche y te dice el teléfono. O sea, empieza a haber civilización en esos puntos porque es tanto el movimiento de la gente. Ahora, entonces Jesús tiene su forma de hacer las cosas. No es misterioso, pero es difícil proyectar y decir Jesús va a hacer eso. Cuando lo hace dices, pues claro, tiene mucho sentido. Entonces dicen, dura es esta palabra, lo que mencionamos de Él tiene que ser parte de mí para que yo sea parte de Él. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, checa eso, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? No está hablando a la multitud ya, sino los que están así, porque algunos dejaron de seguir a Jesús a partir de esto. ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Eso te ofende también? Porque eso es lo que van a ver. Si siguen con Jesús, van a ver su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y entonces eso es lo que tenemos que ver, que Pedro tenía que aprender todavía. Tienes que seguir a Jesús constante el resto de tu vida. Pedro por fin lo aprendió a hacer. Y por eso podemos estudiar primero de Pedro. Dice, sí, pero ¿cuándo llegaremos? ¿Esto te ofende? Ok, entonces, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Acuérdate en capítulo 3 su conversación con Nicodemo. ¿Cómo eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Estoy hablando del Espíritu de Dios. Entonces, otra vez, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y ven Jesús. Entonces, como predicador y como pastor, yo necesito decirte a veces, algunos no creen todavía. ¿Qué necesitas para poder creer por fin en Jesús? ¿Qué necesitas? ¿Otro milagro? ¿Una sanidad? Te la va a dar. O sea, si eso en verdad es lo necesario, te lo va a dar. Porque quiere salvar tu alma. Pero ¿en serio es lo que necesitas o realmente no necesitas nada? Nada más que crees que es más temprano de lo que realmente es y que cuentas con más tiempo. Pero que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ven lo que dice Pedro. Pedro es tremendo porque tiene esos momentos gloriosos de comprensión. Y luego va saliendo así para tomarse su selfie de su momento de gloria que entendió algo muy importante y se tropieza en sus agujetas. O sea, ese es Pedro. Entonces, por eso a mí me anima porque digo, bueno, entonces aquí cabemos. ¿También se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Entonces ve el Pedro que, oh, mira, un milagro aquí en sinagoga. Oh, mira, ya sanó a mi suegra. Órale. Pesca milagrosa. Apártate de mí, soy hombre pecador.
no te convengo. Y Jesús dice, sí me vas a seguir. Entonces Pedro y Andrés y Juan y Jacobo, eso es importante, porque a donde iba Pedro, como que iban los demás. Y eso es importante. Por eso cuando niega a Jesús es muy importante el efecto que eso tiene de parte de Pedro. Entonces, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ok, entonces ahí dejamos a Pedro. Jesús tiene algo que decir de Judas. Ahora vamos a Lucas 22. En el Inter, Lucas 22, ya al final de esos 3 o 4 años que Jesús anduvo predicando, haciendo señales, hubo un momento en que Jesús sube a un monte que era uno de los 2 montes donde tenían que proclamar las bendiciones y las maldiciones de guardar o no guardar la ley cuando entraron a la tierra prometida. Entonces sube al monte y está orando y es transfigurado y su ropa resplandece y su rostro, o sea, se quedan así, tan así. Y Pedro dice otra vez, eso es una pedrada. Eso es algo típico de Pedro. Ay, qué bueno que estamos aquí. Están Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Desde ahí ya empieza a resbalar. Vamos a hacer 3 enramadas porque aparecen Moisés y el profeta Elías hablando con Jesús de sus padecimientos que estaban próximos en Jerusalén. O sea, está oyendo eso Pedro y le dice, perdón, ¿de qué estaban hablando contigo de tus padecimientos? Porque si eres el Mesías, vienes triunfante, vienes vencedor y nuestro Dios como guerrero. O sea, ¿qué es esto de tus padecimientos en Jerusalén? No pregunta lo que deberías de ser la pregunta obvia, como tú comprenderás. O sea, aquí nos vemos otra vez en el marco con la foto de la familia y nuestro hermano Pedro, así, ¿qué tal nos parecemos, verdad? Entonces, está con todo eso y Jesús, simplemente con eso, una nube de gloria les envuelve y oyen una voz, la voz del Padre, que desde en el río Jordán. Esto es importante porque es para los 3 y probablemente principalmente para Pedro, que abrió su boca. Entonces dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que es lo que Juan vio cuando el Espíritu vino sobre Jesús, el Espíritu Santo y la voz del Padre del cielo. Hay quienes ahora están diciendo que Dios es uno, por supuesto. Entonces niegan, se llama modalismo, que Dios es un Dios con 3 modalidades, el Padre y modalidad del Hijo y modalidad del Espíritu. Pero en el bautismo de Jesús vemos Padre, Hijo y Espíritu. ¿Y qué hubo? ¿Sí? Ok, entonces sí tenemos que tomar estas cosas en cuenta. Leer tu Biblia te da sabiduría, te da luz y es más dulce que la miel. Entonces, Lucas 22, en versículo 24, están discutiendo porque ya hizo la entrada triunfal, ya es la Pascua, que es emblema, por decir así, es símbolo de redención y salir libres, libertad y redención, el éxodo de Egipto. Entonces ya hizo su entrada triunfal, comenzaron los días de pan sin levadura. Mañana es la Pascua y está jueves en el aposento alto, adelantándose para comer la cena de la Pascua, porque el viernes lo van a estar sepultando a esas horas. Entonces está con todo eso y ellos están así, entonces pues Pedro por bocón le vamos a dar Secretaría de Comunicación y Transporte. Y Judas, ¿qué tal si le ponemos SAT, ¿no? Servicios. O sea, él, porque maneja bien el dinero, siempre tiene 2 o 3 monedas en el bolsillo. O sea, están así como ya repartiendo los despojos y todavía no se puede cantar victoria.
hasta la resurrección. Pero no saben, están siguiendo sus conceptos tradicionales y no han puesto atención a Jesús. Y si te acuerdas, una sola persona se fijó y puso atención cuando Jesús dijo: vamos a Jerusalén y me van a entregar a los gentiles y voy a morir y al tercer día resucitaré. Entonces viene María de Betania, la hermana de Lázaro, con un frasco de alabastro con perfume de nardo y unge a Jesús y se escandalizan. Todos se escandalizaron de ella, pero en uno de los evangelios incluye el dato: empezó Judas Iscariote hablando y al rato todos hablando igual. Entonces dice, ella se adelantó para ungirme para mi sepultura. Ni siquiera, 6 días antes de su muerte, ni siquiera dicen, ¿cómo? Así como no tenemos dónde poner esto que acaba de decir Jesús, lo ponemos aquí y se nos cae, se nos olvida dónde lo dejamos. Era como pero ellos bien fácilmente pudieron haber dicho, pues es simbólicamente, como decimos, simbólicamente su sepultura. Claro, es el Mesías, no muere. Bueno, ya habiendo resucitado, no muere. Entonces había huecos, por lo que dice la Biblia, por énfasis que habían dado durante siglos, simplemente como suele suceder en cualquiera de nosotros, poniendo más atención a las partes que más nos llaman la atención y nos gusta, y como pasando por alto las partes difíciles en la Biblia. Por eso estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso a verso, ver todo el consejo de Dios. Entonces, está en todo eso, Jesús les ajusta: el mayor entre ustedes será el que sirve a todos. Acuérdate, más al rato salen con pies limpios al huerto de Getsemaní, porque Jesús lavó sus pies. Entonces, como que aún así no han captado. Entonces, dijo el Señor, versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, a todos ustedes, a vosotros, os ha pedido para sandarearos como a trigo. Trillando el trigo, entonces hacer esto, y el viento se lleva todo lo de fuera del trigo, la hojarasca y todo eso, y cae otra vez en tu canasta el grano ya revelado. Entonces, os ha pedido para zarandearos. Entonces, si en algún momento les está zarandeando, puedes decir, órale. Pero dice, y no dice, y se lo niego, se lo cancelé. Jesús no, sí fueron zarandeados. Todos lo dejaron, todos estaban asustados. Cuando vienen las mujeres a decir Jesús resucitó, están encerrados así, las cortinas cerradas, descolgaron el teléfono, no contestes, con miedo, porque ya vienen por nosotros. Si esto hicieron a Jesús, puro y sin mancha, que ni una palabra agresiva de su boca. Si eso le hicieron a Jesús, pues, y Pedro pensando, y yo lo negué, entonces ni siquiera para que me proteja cuando vienen por nosotros. Entonces da con eso y sí les zarandeó, pero dice, pero yo he rogado por ti, Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y lo negó. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, y le da una instrucción, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, pobre Pedro, le digo, siempre que Jesús pone atención en Pedro, abre su boca Pedro y la riega por todos lados y queda muy mal. Entonces, yo he rogado por ti, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel. Como Jesús tendría que decir, Pedro, ¿qué es lo que acabo de decirte? Que no va a haber cárcel, no va a haber eso, no va a haber el otro. ¿Qué te dije? Que Satanás nos ha pedido para zarandearnos, y tú me encargas a mí que mi fe no falte y que confirme a mis hermanos. Pero ni siquiera puso atención. Pero Pedro llega a ser quien llegó a ser cuando escribió Primera de Pedro.
Y necesitamos ponernos en ese marco también, porque hasta ahorita la semejanza familiar va muy, muy preciso, muy exactamente. O sea, claro que sí, Pedro es uno de nosotros y nosotros podríamos pararnos en la foto con él y que solo por el olor a pescador sabría quién es Pedro y quién es otro de nosotros. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y Pedro no mucho, pero sino también a la muerte, y somos muy de arrancar del pecho promesas y declaraciones de lealtad y fidelidad, y Pedro simplemente no sabe lo que está diciendo, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y Pedro necesita un escarmiento, porque sigue todavía. ¿Te acuerdas cuando dice: apártate de mí porque soy hombre pecador? Entonces Pedro se asombra de Pedro cuando se asombra de Jesús, porque dice: no te convengo, no correspondo en lo que eres tú. Simplemente no, nada que ver. Y ahora ya anduvo con él 3, 4 años y Jesús le dice: y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, como dándole como que más importancia o más responsabilidad o algo así. Probablemente de entre los 12 lo único que Pedro tenía a su favor era arrojo. Por eso abría su boca fuera de tiempo y hablaba de más. Arrojo. Eso no es una buena cualidad, pero necesitas el Espíritu Santo para que abras tu boca cuando Él diga y que vayas a donde Él te mande y te arrojes así y no nada más moverte con tu propio ritmo. Entonces todos están así. ¿Qué pasó? Y dice: tenemos espadas, y todos dicen: entonces sí, ya se va a armar. El Mesías ya va a tomar posesión de Jerusalén y nosotros somos sus capitanes y esto, y ya se están poniendo ya su camisa de 11 barras y todo, o sea, listo, sí. 2, y Pedro agarra, cuando ya lo arrestan en Getsemaní, Pedro dice: no te preocupes, Jesús, ¡fum! Ni sabe usar espada, es pescador. O sea, le hace así, y eso es como para preparar pescado, ¡zas!, fuera cabeza. O sea, entonces le hace así, le corta su oreja. Para correctamente usar la espada es así. Ya. Sacarlo, ¿y quién sigue? Y todos empiezan a decir: no, pues nomás decíamos que dónde está Jesús de Nazaret, no vamos a tocarle. Entonces Pedro está así y ni siquiera le da bien. O sea, si le vas a hacer así, pues parte el melón, ¡zas!, en su cabeza, ¡prum!, y le rebanan la oreja. Jesús dice: guarda tu espada. O sea, otra vez Pedro así. Yo no entiendo, y es importante ver eso, que Pedro como que iba adelantándose a Jesús sin saber realmente qué es el guión, qué es lo que nos corresponde. Y no está mirando a Jesús y ya está por ahí adelante. Entonces, guarda tu espada. La copa que el Padre me da, no la voy a beber. Y Pedro así, avergonzado, Jesús levanta la oreja, se la pega, y es interesante porque eso lo cuenta bien en el Evangelio de Juan y pone los nombres bien. Dicen los otros evangelios que uno de sus discípulos sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, y que no era nada más su chofer o su jardinero, o sea, sería alguien importante para llegar con todo eso de soldados y palos y antorchas y todo eso. Entonces, pensando así, pero ya da el nombre del siervo, se llamaba Malco, y Juan dice que es Pedro. ¿Por qué? El Evangelio de Juan menciona muchos nombres porque ya se habían muerto. Entonces habla bien de Nicodemo que hizo, habla bien, o sea, explica y menciona nombres: Lázaro, María Magdalena, María y Marta, las hermanas de Lázaro, José de Arimatea y todo, como que ya los menciona porque ya Roma no les podía matar, ya se habían muerto. Y Juan, 70 años después, está escribiendo esto. Entonces lo dice bien. Dices: órale, ¿qué onda? Vamos a Marcos capítulo 16. Entonces Pedro niega a Jesús. Lucas narra, poco después de eso, cuando lo arrestan y él está así. No, sí tenemos que verlo.
no te salgas de Marcos, pero vamos a Lucas 22 otra vez, donde dice eso, porque seguramente hay alguien aquí que necesita oírlo. Ok, Lucas 22, entonces lo llevan a casa del sumo sacerdote, versículo 54, y prendiéndole le llevaron. Entonces Jesús regaña a Pedro por cortar la oreja. O sea, entonces, ¿por qué dijiste que si traíamos espada? O sea, ¿nunca has sentido así con Dios que dice, no? Y dices, pero, y todos se voltean a verte y te estás, Pedro, pero mira a dónde llegó. Entonces, versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Si quieres marcar tu Biblia, subraya aquí, y Pedro le seguía de lejos. Eso es precursor a negarle. Le sigue de lejos. Ahora sí tiene miedo, está desconcertado, está confundido porque él creía que tal y tal y así lo vamos a hacer. Y Jesús dice, no. Entonces hace su berrinche y quiere seguir a Jesús, pero ahora sí. Y luego lo vemos calentándose en el fuego en el patio del sumo sacerdote. En lugar de apartarse, está así. ¿Por qué? Tiene miedo, tiene fuego, se acerca. Dice, tú eres uno de sus discípulos, ¿no? No, una vez. No, sí, te vimos con él hace rato. Pariente de Malco, seguramente, sí, cortaste la oreja de mi primo. Entonces está con todo eso y por fin la portera dice, hablas como los galileos, su acento como si fuera jarocho o norteño, muy notable para los de Jerusalén, porque hablas como ellos. Y lo niega otra vez y hace un juramento que Jesús había dicho, no jures por tu cabeza, no jures por Jerusalén, no jures por el templo, no hagas ningún juramento, sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Entonces Pedro desobedece a Jesús, se envanece haciendo un juramento y niega a Jesús la tercera vez, enseguida canta el gallo y Pedro sale y llora amargamente. Entonces, versículo 62. Y Pedro saliendo fuera, 61, está horrible eso, siempre como que, ay, me da, porque es chistoso cuando Pedro está de rodillas en la barca, apártate de mí, y es cómico. Dices, pobre Pedro, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, pero ahora ya tiene 3 o 4 años de enseñanza, de andar así como configurado por Jesús el Maestro en cómo pensar, en cómo hacer las cosas, y se desfigura porque sale de ese marco negando a Jesús. No lo hagas, aguanta vara, no lo hagas, no te salgas de donde Jesús ya te puso, no digas, no, pues solo me puedo defender mejor, no abandones. Entonces, versículo 61, entonces cantó el gallo, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y para entender eso, hagamos la idea que esto es el patio del sumo sacerdote. Entonces entrarías en una puerta y es un pasillo y a estos lados es donde tienen almacén, donde tienen bodegas, donde tienen la cocina y cosas así en planta baja. Subes una escalera y sales y hay una gran terraza mirando el patio y ya las habitaciones y donde realmente viven en la planta alta para no tener el polvo y ruido de la calle. Entonces Jesús vuelto, o sea, le están golpeando, le están interrogando y canta el gallo. Jesús no les estaba oyendo, está esperando al gallo. Y canta el gallo y voltea y mira a Pedro. No vivas tu vida de manera que un día Jesús se voltee a mirarte así. No le dice nada. No vivas así. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero ya se olvidó, no se acordó. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso se le olvidó.
que Jesús no ha terminado con Pedro, pero para Pedro Jesús ya terminó conmigo. O sea, volteando a verle nomás así. ¿Ahora me entiendes? ¿Ahora me crees? Pero Pedro se queda con eso y sale y llora amargamente. Y cuando dice esto, ya sabes, ahí te va el griego para cada domingo, saliendo fuera lloró amargamente. Y hay un llanto en el idioma griego, como nosotros decimos, pues lloré, o se me bajó el moco, o algo así, como que nomás así como tantito, así, que es un tipo de llanto, pero eso es llanto de sollozar, así, así, y amargamente que tuerce su cara y te dobla. Y Pedro ahora sí está tocando fondo. Y tiene que volver a Lucas 5, cuando él dice, apártate de mí que soy pecador. Y Pedro puede decir, no te dije, Jesús, no te dije que no te convengo, no te dije que soy pecador. ¿Por qué me involucraste? ¿Por qué me enredaste? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me pusiste a ver esto, tu transfiguración en el monte? ¿Por qué me metiste en casa de Jairo para ver cuando resucitaste a su hija? ¿Por qué me dijiste que quitara mis huaraches para dárselo al endemoniado gadareno porque venía desnudo? ¿Por qué me incluiste si al final te iba a quedar mal y me ibas a dar la espalda? Porque le mira, le voltean a Jesús y le siguen interrogando y dando de bofeteadas. ¿Okay? Es muy importante ver eso. Y Pedro se sale y no tiene Jesús más que decirle. O sea, no se espera. Entonces, si has llegado a donde Pedro llegó esa noche, no te salgas, aunque llores amargamente. No te vayas. Pero aún así Jesús no dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a resucitar al tercer día y todavía tengo que andar detrás de Pedro? Sí. Por eso no te alejes. No le hagas más difícil lo que de por sí ya cuesta. ¿Ok? Entonces, esto, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, ahora sí, vamos a Marcos 16. Al tercer día resucita Jesús. ¿Verdad que ya queremos todos a Pedro y cuando lo vemos en el cielo vamos a decir, ay Pedro, vente mi rey? Y tomarnos fotos con él. Eso sí, es el batallón de los chafas, pero mira, me vas a glorificar. Eso vamos a ver lo que dice Jesús. Entonces, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, las tres Marías. ¿Tú crees que nomás inventaron ese nombre para el pueblo? Fueron porque no les dio tiempo y parte de la sepultura en una cueva o algo así, entonces envolvían especias en los lienzos y dejaban descomponerse el cuerpo un año y luego recogían los huesos. Entonces, y eso es lo que ya van a enterrar. Entonces ellas van llegando porque no pudieron hacerlo porque ya empezaba el día de reposo, siendo viernes en la tarde. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. 3 mujeres no lo iban a poder hacer. Ahora, podemos decir, no, pues entonces sí tenían que hacer esto para que pudiera salir Jesús. No, tenían que hacerlo para que pudieran entrar Pedro y Juan. Y que los soldados se dieran cuenta. Y uno por uno durante toda la mañana, llegando al lugar y 2 ángeles cuidando el escenario, que nadie mueva, que nadie toque. Es muy forénsico eso. Y necesitas ver que lo que la palabra de Dios nos está pidiendo no es una fe ciega, es una fe con un criterio muy humano, muy correcto. Decir, pero ¿cómo lo voy a creer? Bueno, por los testigos que no inventaron y sí concuerdan y a prueba de muerte siguieron consistentes en su testimonio que Jesús ha resucitado, es el Señor de todo. Entonces eso es lo que la palabra de Dios nos presenta. Esto es un criterio normal, humano, para decir es verdad. Y tú crees cosas que son nada verdad con mucho menos evidencia. Entonces no digas que Dios lo está poniendo difícil. Entonces seguimos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero ya estaba quitada la piedra. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, qué gran frase, no os asustéis. Toda la gente en la Biblia siempre está teniendo miedo cuando Dios hace algo. Por eso, cuando Dios hace algo, asústate, está bien. Pero luego Él va a decir, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque es natural decir, ¿y eso qué está pasando? ¿Qué? O sea, es fuera de lo normal. Y sí, se asustan. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decida a sus discípulos y a Pedro. Y si marcas tu Biblia, subraya, y a Pedro. Para Dios y los dos ángeles tienen algo que decir. ¿Ok? Y Jesús dejó un recado. Y digan a Pedro también. Decida a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero alguien sí les dijo y María Magdalena volvió y se quedó y vio a Jesús. Y llegan Pedro y Juan y no ven a nada, pero ya están así. ¿Qué es esto que ha pasado? ¿Qué es esto que ha pasado? Y regresan a la casa, al aposento alto y están así. Y en eso Jesús llega donde ellos están. Ahora, vamos por favor a Juan 21. Sí, vamos a llegar en algún momento, en algún día del año, a Primera de Pedro. Juan 21. Y te acuerdas lo que el ángel les dijo. No os asustéis. Están buscando a Jesús Nazareno. No está aquí, ha resucitado, como les dijo. Y entonces digan a sus discípulos esto y que los verá en Galilea. Es importante. Porque les había dicho también, esperad en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, pero dice, pero ya sé que no me van a hacer caso, entonces los veo en Galilea también. ¿Por qué? Porque cuando se presenta resucitado les da una comisión. Y como que no entienden lo que es ser comisionado por Jesús. Que Él llega como llegó con Mateo, sígueme. Llega como los hijos de Zebedeo y Andrés y Pedro, síganme. Y les dice, y sigue caminando. O sea, no dice, nosotros, a ver a qué horas, ¿ya acabaste? Pues sígueme pues, sígueme y sigue caminando. Entonces, apégate. Eso es tu tarea en la vida. ¿Ok? Acércate más, acércate más. Si da vuelta en la esquina, acelera porque necesitas. ¿Y qué tal si luego se mete en una casa y ya no lo ves? Apégate más, acércate más. Cierra la distancia entre tú y Él lo más que puedas. Esa es tu tarea de vida. Y vas a ver y vas a escuchar cómo las mujeres que fueron al sepulcro, como Pedro y Juan, como los discípulos en el aposento alto, por estar tan cerca, entonces llega y Tomás dice, si no veo las heridas en sus manos, entonces no creo. Entonces Jesús y levanta la túnica, es muy íntimo y muy personal, pero dice, no seas incrédulo, Tomás. No lo regaña. Pero no seas incrédulo, no te quedes así nada más con tu suposición porque no te cabe. Entonces mete tu mano en mi costado. Tú vas a decir, ay no, me da cosa. Jesús te dijo, mete tu mano en el costado, vas a meter tu mano en el costado. Y dice, mi Señor y mi Dios. Y quedó convencido. Y fue a ser mártir en la India y establecer una iglesia en un pueblo a la orilla de la India. Cuando siglos después llegan misioneros a la India, encuentran que ya hay cristianos. Y ellos tienen el relato que Tomás, apóstol de Jesús, enviado de Jesús, vino y nos predicó el Evangelio. ¿Has hecho eso? Entonces no tenemos que criticar mucho a Tomás, ¿verdad? Porque tú y yo hemos hecho lo de Tomás, no. Que lo que tú plantas va a durar 15, 16, 18 siglos. Entonces, viendo eso, entonces otra vez Jesús tiene su forma de hacer las cosas y cuando ves cómo lo hace, tiene sentido y es sabiduría de lo alto. Entonces, otra pesca milagrosa, Juan 21, versículo 2.
Juan incluye esto, es muy importante. Quizás porque existía como disensión pero es que Pedro negó a Jesús. Entonces Pedro no. Ves que en Corinto algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y los muy así ecuménicos, yo soy de Cristo. Entonces estaban hablando todos así, y Pablo dice, ¿qué es Pedro? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? O sea que simplemente somos el que llegó en el momento para hacer lo que seguía, la tarea que estaba pendiente. Entonces se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, el que dijo algo bueno saldrá de Nazaret, y ya está comprobando que sí. Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Entonces lo que tú estás viendo aquí, porque uno es Juan, lo menciona Juan, probablemente eran Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, y menciona Natanael, los hijos de Zebedeo, otros dos. Entonces de los 12 faltó uno porque Judas se ahorcó. De los 11 van 7. A donde va Pedro van a ir. Y Pedro dice, yo voy a pescar, que en el griego es yo voy a estar pescando. Es una forma, pues yo voy a seguir con lo que sé. Entonces yo voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entonces Jesús les sorprende. Eso es en rangos de chistoso, eso es para mí la historia segunda más chistosa. Porque ahí están y les cae el chahuizle. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No. Habían pescado toda la noche. Bueno, habían trabajado toda la noche sin pescar nada. Echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora, algunos dicen que eso puede ser porque estaba en una elevación y él podía ver como la sombra a un lado del barco que había peces. Que tú frente a eso con el reflejo del agua no lo ves. O Jesús había mandado que los peces toda la noche a donde va la barca, van los peces así. Conversión a la izquierda, ya. Y entonces van así, todo en la barca. Y entonces en ese momento la barca sigue así por el viento. Ahora echen la red. ¿Quién sabe? Yo me inclino más a eso porque es Pedro. Y Jesús Él tiene un encuentro planeado con ellos que estaban haciendo lo que no tenían que hacer, porque de aquí en adelante, desde ahora, seréis los 4, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, y a los que jalaron, seréis pescadores de hombres. Y no hay ahogados ahorita en el lago para que tú los estés sacando. Entonces, y no podían subir la red a la barca. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, porque él también está fuera del lugar, no obedeció. Entonces está pescando porque Pedro tiene influencia. Entonces, ya ves. Entonces dice, es el Señor. Entonces es eso, o sea, estás jugando, estás golpeando a tu hermano, no estás haciendo lo que te encargaron. Vamos al mercado, ahorita venimos y vas a lavar todo en la cocina, tú vas a barrer el patio, tú vas a bañar el perro y así. Entonces llegas y se escucha el motor y ya llegaron. Es el Señor. Entonces Simón Pedro, mi héroe, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Entonces están así, quitó la túnica y están trabajando y remando, echando la red toda la noche. Hace mucho calor en esa parte de Galilea. Entonces está con eso, ese Señor, ay sí. Entonces pone la túnica y se echa al agua. Todo al revés, pobre de Pedro. Pero Jesús llegó como llegó la primera vez, a tener algo muy directo, no hablando a la multitud, sino muy directo con Pedro. Entonces llega y ellos venían remando y arrastrando esto, y Pedro todo bobo, así escurrido de agua, no tiene nada que decir, nomás está mirando a Jesús, y Jesús volteando pescado sobre las brasas. Les imputó, o sea, ¿tienen algo de comer? Porque si no, yo ya hice el desayuno. No tenemos nada. Se echen la red allá.
Entonces ve cuántas capas tiene eso, que Jesús tiene su forma de hacer las cosas y les está enseñando algo que les duró el resto de su vida. Y cuando Dios se pone a mostrarte algo que tiene que durarte el resto de tu vida, pon atención y guárdalo. Entonces dice, pues traigan los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red, o sea, ahí están ellos y están como, y Pedro nomás así, bobo, no sabe qué hacer. Entonces lo único que sabe hacer es echar mano con esto, que él fue quien tomó la iniciativa. Entonces pues, acábatelo, Pedro. Pero entonces ¿qué pasa? Están desayunando, todos están chiviados, nadie dice, ¿en serio eres Jesús? O sea, están confundidos, están desubicados, como pasa cuando estás donde el Señor no dijo. Entonces, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, le vuelve al principio, no Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y no es más que a estos, tus amigos, o estos peces, sino más que estos me aman. Note que tú dijiste que irás hasta la muerte por mí. Entonces, ¿me amas más que estos me aman? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, que no están aquí en la playa y no están ahí en esa red. Volvió a decirle la segunda vez, y como Pedro así, tú una vez vuelto, Pedro, confirma a tus hermanos. ¿Los confirmaste? No. Los debilitaste más, los destanteaste más, los desubicaste más porque decidiste volver a ser pescador. Y no de hombres, siquiera. Entonces, acuérdate, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No más que ellos me aman, pero ¿siquiera me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, que no es nada más aventarle un poco de alfalfa, sino pastorearlas, es cuidar toda su existencia de las ovejas y estar manteniéndolas así. Entonces pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué? En el griego, cuando le dice, ¿me amas?, usa el verbo de donde viene ágape, que es amor contracondicional. No importa, te amo. ¿Ok? ¿Me amas así? ¿Más que ellos me aman? Y Pedro responde con el amor de amistad, fileo, amar como amigo. Pues soy tu amigo, ¿no? Como Woody. Soy tu amigo fiel. Ok, pero ya no es relativo más que ellos me aman. Pero tú me amas en una forma contracondicional, que no importa, me vas a amar. Sí, soy tu amigo. Y date cuenta que Dios luego tiene algo que decirle a Pedro o a nosotros, y nosotros como que le hacemos así y le damos vuelta y nos escabullimos para que no nos caiga el balón. Entonces tenemos que ver lo que está pasando. Jesús tiene su forma de hacer las cosas y cuando lo hace te das cuenta que tiene sentido. ¿De acuerdo? Y como está haciendo con Pedro, ¿cuántas veces le negó? 3. ¿Y cuántas veces le pregunta a Jesús? Y la tercera vez, por eso se pone triste, ¿me amas? Porque ya era fileo también. Pero ¿sí somos amigos? Y Pedro se pone triste de que le dijera la tercera vez, ¿pero somos amigos? Porque los amigos no abandonan a sus amigos. Los amigos no se hacen ciegos cuando ven a un amigo. ¿Ok? Entonces, y se entristece y dice, tú sabes todo, tú sabes que soy tu amigo. Pedro tiene que reconocer, yo no tengo ese amor para ti, Señor. Es todo. Y tú y yo necesitamos llegar a eso porque nuevamente toca fondo, pero ahora esta vez que toca fondo está Jesús con él, resucitado. Hizo otra vez el mismo milagro del principio y quizás necesitas ver eso, Dios así, ok, tú estás hasta ahí, pero de repente dices, pero esta vez Jesús está aquí, vivo.
Y esta vez quizás responda diferente. Entonces es importante ver eso, que tú y yo necesitamos estar ahí en algún momento, decir, eso es todo lo que tengo, Señor, y yo sé que no es suficiente, yo sé que no es adecuado, yo sé que no es aceptable, yo sé que es chafa. Sí, sé que te negué 3 veces, pero ¿cómo lo puede decir? O sea, Pedro nomás está así, todos lo saben. Pero Lucas es el que menciona el detalle que lloró amargamente. ¿Okay? Con qué calificativos lloró. O sea, el total quebranto y el asco que Pedro tenía de Pedro en eso, pero era tan importante para llegar a ser el hombre que Jesús iba a enviar hasta el último de la tierra. Entonces, apacienta mis ovejas. ¿Y qué es esto? Que sí, tu amor que no es perfecto, que no es contracondicional, que no es hasta la muerte quizás, que no es constante, que no es tan fiel, que no eres tan leal, que tú no eres tan santificado, que no eres tan desconectado del mundo y sus asuntos. Pero ese amor, y dice Jesús, apacienta mis ovejas, vuelve otra vez, darles de comer, Pedro. Pero es que soy chafa. ¿Que no lo sabía, Pedro? Ya lo sabía. Y le puso ese apodo, piedra. Entonces tenemos que asimilar eso y decir, oh, entonces ¿acaso yo también? De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, o sea, agarrabas tus cosas e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, entonces sabemos que él no es tan joven ni tan viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y Juan dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Porque si algunos decían, bueno, Pedro le negó. Y Juan dice, sí, pero yo estuve ahí. Y yo estuve cuando lo restauró. Y yo estuve cuando le dice, sígueme. 3 veces le negó. 3 veces Jesús le hizo ver que su amor es chafa y 3 veces Jesús le instaló otra vez en su servicio. Apacienta mis ovejas. Y Pedro, siempre has hecho lo que tú quieres, lo que te parece correcto, urgente, importante, lógico, siempre has hecho lo que tú quieres. Pero un día, Pedro, tú vas a llegar a un punto de hacer lo que no quieres, pero es lo que hay que hacer. Y con esto me vas a glorificar. Entonces Juan entendió, ya muerto Pedro, dice, y se acuerda de todo esto. Y Jesús dio a entender. Y más adelante en Pedro va a decir, en 2 de Pedro, ya se está acercando lo que nuestro Señor me dijo. ¿Cómo lo voy a glorificar? Y fue fiel. Y le glorificó. Entonces todos nosotros podemos estar en algún término de todo este relato de Pedro, pero para entender mejor el hombre que nos escribe en 1 de Pedro y qué es lo que Dios había hecho en él y con él y de dónde y de qué es de dónde él está hablando y de quién está hablando. Pedro no conoce a Jesús como lo conoció en el principio y va a ser fiel hasta la muerte y va a glorificar a Jesús hasta el fin. Entonces, eso está al alcance de todos porque estuvo al alcance de Pedro. Ya te atrapé. Ya te arrinconé. Eso está al alcance de todos nosotros. Y quizás no tengas que llegar al extremo de Pedro y ser crucificado como Jesús. Y encarcelado y cuanto más. Y algunos de los mismos cristianos hablando mal de ti. Mientras, toda tu vida. Y teniendo que ser fiel al Señor y no contestar. ¿Y ustedes y cuántos más? O sea, y no tener espada y ya no cortar orejas de gente. O sea, otro hombre. Y cuando sigues después de los evangelios y llegas a Hechos y ves a Pedro a partir del día de Pentecostés, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, hablando y la gente hace caso. Entonces no tienes que ser tan extraordinario para que la gente haga caso acerca de Jesús. Tienes que ser como Pedro y pararte donde te puso Él y decir lo que Él te dijo que dijeras y decirlo bien y encargarle a Él lo demás. Eso es lo que aprendió a hacer Pedro. Y por eso podemos, en 8 días, si él no viene antes, empezar en 1 de Pedro. ¿Qué tal si nos ponemos en pie?
Ya hablé mucho y tenemos todavía otro servicio. Pero Pedro está aquí también diciéndonos en el nombre de Jesús, si yo, tú también, si yo, tú también. Si Jesús pudo decirme algo que yo pude entender y por fin supe responderle, si yo, Pedro, tú también, si yo, tú también. Entonces, ¿dónde está el impedimento? ¿Qué obstáculo puede haber? No hay ninguno, es fantasía. No hay obstáculo. Simplemente prestar atención, párate donde Él dice y haz lo que sigue. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu gracia y misericordia en alguien como Pedro, que él se creía como por alguna cosa de Pedro, tú lo llamaste. Y si había algo de Pedro que te llamara la atención para llamarlo, era que no servía, que era chafa, que era inconsistente, que era cobarde, que era bocón. Y de repente nos vemos así, todos en la misma canasta con Pedro, y esa canasta ya lo alzas sobre tu hombro y nos llevas a casa y te damos gracias, Señor. Si pudiste voltear todo en la vida de Pedro de manera que Él te glorificara el resto de tu vida, su vida, Señor, entonces aquí nos encontramos formados casualmente en la misma fila y te pedimos, Señor, entonces muéstranos también tu favor y tu misericordia como a Pedro, y gracias por la paciencia y gracias por la persistencia, que tú sabías lo que querías hacer con él y él suponía cualquier cosa, pero tú sabías qué querías hacer y lo hiciste. Entonces, Señor, con eso no podemos discutir y simplemente nos presentamos. Aquí estamos como Pedro en la playa, esperando qué vas a decir. Entonces háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.